Saludos a todos detrás de la cámara. Estos son los titulares escogidos hasta la mañana del 9 de septiembre del año 2024. Comencemos. Un alto oficial de Hamas fue eliminado en un ataque contra su casa en Gaza. La familia de la estadounidense asesinada en la ribera occidental, o sea, en Cisjordania, culpa a Israel de su muerte y exige una investigación independiente. La policía de Israel y los manifestantes tienen encontronazo en Tel Aviv, mientras piden que se tome una acción para la liberación de los rehenes. La FDI cambian tácticas en los túneles de Gaza para proteger a los rehenes. Estados Unidos amplía acusaciones contra rusos en intento de destruir sistemas cibernéticos de Ucrania y OTAN. Reino Unido proporcionará a Ucrania 650 sistemas de misiles ligeros multifunción. Los drones Dragón ucranianos hacen llover metal fundido sobre las posiciones rusas en su última y aterradora innovación en el campo de batalla. El jefe militar de Ucrania dice que la ofensiva en Kursk está funcionando y que el avance de Rusia se ha detenido. Ucranianos relatan cómo funciona la evacuación de Pokrovsk. Los ataques con misiles de largo alcance dentro de Rusia no van a cambiar el panorama, dice Estados Unidos. Aliado de Putin predice que Estados Unidos va a colapsar en una inminente nueva guerra civil. Estados Unidos anuncia que consiguió la liberación de 135 presos políticos en Nicaragua. Expertos en DDHH, respaldados por la ONU, piden fuerza independiente para proteger a civiles de Sudán. Como algunas de las mayores estrellas de derecha de las redes sociales se convirtieron en involuntarios portavoces de la propaganda rusa. La agencia RT de Rusia continuará trabajando en el occidente, dice editor. AfD se convierte en el primer partido de la extrema derecha en ganar un estado en Alemania desde los nazis. Y ahora vamos a comenzar con los detalles de estos titulares. Un alto oficial de Hamas fue eliminado en un ataque contra su casa en Gaza. La información referente a este titular es bien escasa. Solamente dice que medios de comunicación de Hamas anunciaron la muerte de uno de sus altos oficiales, llamado el coronel Mohamed Mursi, producto de un ataque aéreo contra su hogar en el norte de la ciudad de Gaza, donde también este ataque le quitó la vida a toda su familia. Las fuerzas militares de Israel no han confirmado este ataque aéreo. La familia de la estadounidense asesinada en la ribera occidental, o sea, en Cisjordania, culpa a Israel de su muerte y exige una investigación independiente. La semana pasada, una muchacha de 26 años de edad, estadounidense, que estaba participando en una protesta pacífica en Cisjordania contra los colonos israelíes que despojan de sus casas a los palestinos, recibió un impacto de bala en la cabeza efectuado por las Fuerzas Armadas de Israel en la zona de la ciudad de Nablus. Las Fuerzas Armadas de Israel admitieron que dispararon con bala viva directamente a los manifestantes. Este incidente hasta ahora se limita a que Casablanca le dio sus condolencias a la familia de esta muchacha y que Casablanca acordó con Israel de que ellos van a llevar a cabo una investigación del incidente, a lo cual la familia expresó su protesta porque conoce que los israelíes no van a llevar a cabo de forma responsable dicha investigación. Esta muchacha también tenía ciudadanía de Turquía y por ende dicho país está responsabilizando directamente a Israel por la muerte de esta muchacha. La pregunta que yo me hago es la siguiente: si esta muchacha fue seleccionada entre el grupo de palestinos
para ser asesinada, ya que era miembro del movimiento Solidaridad Internacional, cuyos miembros protestan contra Israel por su trato contra los palestinos. El disparo que le quitó la vida a esta muchacha se realizó a una distancia aproximada de 200 metros, donde estaban localizados los soldados israelíes. Así que no murió en un enfrentamiento entre protestantes y las fuerzas de seguridad de Israel. Y se informa de que estas protestas pacíficas son comunes en Cisjordania. La policía de Israel y los manifestantes tienen encontronazos en Tel Aviv mientras piden que se tome una acción para la liberación de los rehenes. Después de la muerte de los 6 rehenes la semana pasada, han empeorado las protestas en Israel, donde acusan al primer ministro Benjamín Netanyahu de ser el responsable de la muerte de esos rehenes, por no proteger su seguridad y por estar evadiendo llegar a un acuerdo de un alto al fuego en la Franja de Gaza con Hamas, que incluye la liberación de los rehenes. Entre los manifestantes habían pancartas dirigidas al presidente Biden para que cumpla con su promesa de proteger las vidas de los rehenes y de su liberación. Las FDI cambian tácticas en los túneles de Gaza para proteger a los rehenes. En el resumen de noticias anterior, les indiqué que el primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, indicó que no pensaba cambiar la forma en que se está llevando a cabo esta guerra contra Hamas. Ahora se anuncia que los soldados que participan en estas operaciones en túneles de Hamas para durante dicha operación recuperar rehenes van a cambiar la manera en que operan, ya que ahora dan por hecho que los miembros de Hamas, al darse cuenta que los soldados israelíes se aproximan a su posición, antes de retirarse o de huir, van a ejecutar a los rehenes. Aunque van a cambiar su forma de operar, no le indicaron a la prensa cuáles van a ser los cambios para proteger la vida de los rehenes. Para las Fuerzas Armadas de Israel, cualquier complejo de túneles o de edificaciones donde no han llevado a cabo una operación militar son los lugares donde están los rehenes. El centro de noticias del gobierno de Israel, llamado Noticias Kan, se atrevió a decir que para proteger los rehenes, que los soldados israelíes deben dejar de estar realizando operativos militares en los túneles de Hamas. Esta petición puede levantar la ira del primer ministro Benjamín Netanyahu, donde tengo que indicarles que esta agencia de noticias, que aunque pertenece al gobierno, actúa independientemente, y se dijo en enero de este año que podría ser cerrada por el gobierno de Benjamín Netanyahu por sus críticas a su gobierno. Estados Unidos amplía acusaciones contra rusos el intento de destruir sistemas cibernéticos de Ucrania y de OTAN. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está sometiendo una variedad de cargos contra varios rusos asociados al ataque con lo que conocemos como un malware llamado Whispergate, cuyo propósito es destruir los sistemas cibernéticos o de computación de Ucrania y de los 26 aliados de la OTAN, que se compone de países europeos y de los Estados Unidos. Este malware se utilizó en enero del año 2022 y se considera como el verdadero inicio de la guerra en Ucrania, ya que su blanco antes de la invasión por tierra de Rusia fue afectar la infraestructura y sistemas cibernéticos de Ucrania de forma sutil, afectando el sistema judicial, los servicios de emergencia, lo que tiene que ver con la logística alimentaria y la educación. Este virus también fue utilizado contra empresas de los Estados Unidos. Además, se utilizó para robar datos personales e historial médico de ucranianos para venderlos al mejor postor, no solo en Ucrania, sino también en otros países.
se informa que los Estados Unidos ofrecen una recompensa de $60 millones a cambio de la ayuda para localizar a estos acusados, identificados con los nombres de Vladislav Borokov, Denis Denisenko, Yuri Denisov, Dmitry Golochubov y Nikolai Korchagin, junto con Amin Timovich, según un artículo que apareció en el periódico El Independent. Reino Unido proporcionará a Ucrania 650 sistemas de misiles ligeros multifunción. Como un impulso para aumentar las capacidades de defensa de Ucrania, el Reino Unido, en un paquete de 192 millones de euros, se comprometió en el envío de 650 sistemas de misiles ligeros multifuncionales conocidos como los LMM. Estos misiles multiusos se utilizarán primordialmente para la defensa aérea de Ucrania. Cuando se habla de multifuncional, estamos hablando de que este es un misil relativamente liviano, con un alcance de solo 5 millas, capaz de volar a 1,5 de la velocidad del sonido, que puede ser disparado de aire a tierra, de aire a aire, de tierra a aire y de tierra a tierra. O sea, que puede ser utilizado en prácticamente todos los escenarios que se suscitan en una guerra. Este anuncio por parte del Reino Unido se hizo en la reunión que se llevó a cabo en Alemania, en una base de los Estados Unidos, donde estuvo presente el presidente de Ucrania, pero no se indica el itinerario de entrega de estos sistemas de misiles a Ucrania. Los drones Dragón ucranianos hacen llover metal fundido sobre las posiciones rusas en su última y aterradora innovación en el campo de batalla. Aparentemente, las Fuerzas Armadas de Ucrania están utilizando un nuevo armamento bautizado como los drones Dragón, que dejan caer sobre posiciones de los enemigos, o sea, sobre soldados rusos, una mezcla candente de polvo de aluminio y óxido de hierro, que se conoce como termita, que arde a temperaturas de más de 2000 grados Celsius y que puede hasta derretir vigas de acero. Este compuesto se dejaría caer como lluvia sobre posiciones enemigas, arrasando con fuego y metal fundido todo lo que encuentre. Este tipo de armamento, siempre y cuando se utilice contra fuerzas armadas enemigas, es aparentemente legal, pero es un arma prohibida si se utiliza contra la población. El jefe militar de Ucrania dice que la ofensiva en Kursk está funcionando y que el avance de Rusia se ha detenido. El general Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe, después del presidente de Ucrania, de las Fuerzas Armadas ucranianas, defiende la incursión en el territorio ruso de Kursk, diciendo de que dicha ofensiva ha dado resultados positivos, ya que en una zona crítica del frente de batalla en Donbass, los rusos no han ocupado más territorio ucraniano. Después que este señor dijo que la ofensiva de los rusos se ha detenido en la zona de Donetsk, que es parte de lo que conocemos como la región de Donbass, entiendo que fue desmentido cuando oficiales del ejército de Ucrania indicaron que la ofensiva rusa que avanza a la ciudad de Pokrovsk ha reducido, pero no ha detenido la velocidad de su avance hacia dicha ciudad. Y como evidencia de que los rusos siguen avanzando, recuerde que en las noticias anteriores publiqué un titular de que otro poblado había caído en manos de los rusos cercano a la ciudad de Pokrovsk. Lo que sí aparentemente ha ocurrido es que el avance de las tropas de Ucrania en la zona de Kursk está detenida, donde en un artículo de la semana pasada se indicaba que los rusos movilizaron 30.000 tropas para expulsar a los ucranianos de la zona de Kursk.
Ucranianos relatan cómo funciona la evacuación de Pokrovsk. Esta noticia está relacionada a la anterior, desmintiendo también las palabras del general Oleksandr Syrsky. Según las últimas informaciones, las Fuerzas Armadas de Rusia avanzan cada vez más cerca a la ciudad minera llamada Mirnohrad, en las cercanías de Pokrovsk. Se dice que la línea del frente de batalla está ya a menos de 10 kilómetros de la ciudad y por ende en esos momentos sufre de constantes bombardeos. Según las autoridades, menos de 2.000 personas de las 47.000 personas que vivían en este poblado siguen en la ciudad. Mientras tanto, en la ciudad de Pokrovsk, que está situada al suroeste de Mirnohrad, según la administración regional, 26.000 habitantes de las 60.000 personas que habitaban esta ciudad están todavía presentes en esta ciudad, donde entre ellos hay más de 1.000 niños. Las personas que todavía permanecen en la ciudad se están movilizando hacia la estación de tren con la esperanza de que los rusos no destruyan la estación y que tengan tiempo de desalojar la ciudad. Recordemos que muchas de las personas que se quedan hasta el último momento en estas ciudades son aquellas que tienen negocios, que tienen la esperanza de poder vender toda la mercancía que puedan antes de abandonar la ciudad. Además, en estos poblados siempre se quedan personas que prefieren correr el riesgo de morir en sus hogares antes de abandonar sus logros de toda una vida. En la imagen que ven en la pantalla pueden ver claramente la zona de la avanzada de los rusos, donde voy a marcar dónde están las ciudades de Mirnohrad y de Pokrovsk. Otra ciudad que está próxima a caer completamente en manos de los rusos es la ciudad de Torresk, que pueden ver en la pantalla a mano derecha. Arriba a la izquierda pueden ver la enorme área que está bajo el control de Rusia en el sureste de Ucrania, y debajo de la letra R de Rusia pueden ver la pequeña área que invadieron los ucranianos en territorio ruso. Recordemos que el general Milley, antes de retirarse como el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, dijo que es su opinión que los ucranianos van a tener que realizar que no podrán expulsar a los rusos de su territorio. Los ataques con misiles de largo alcance dentro de Rusia no van a cambiar el panorama, dice Estados Unidos. En resumen, este artículo le niega la autorización a Ucrania de utilizar los misiles de los Estados Unidos, que tienen el nombre de ATACMS, para atacar el interior de Rusia. Según el secretario de la Defensa, los blancos militares de importancia han sido relocalizados por los rusos a una distancia más allá de la distancia de ataque de estos misiles ATACMS. Además dice que Ucrania ha desarrollado drones con la capacidad de impactar blancos militares a gran distancia dentro de Rusia y que Ucrania está desarrollando sus propios misiles balísticos. Los Estados Unidos le negó al presidente de Ucrania esta autorización, pero al mismo tiempo anunció 250 millones de dólares en ayudas para su guerra contra Rusia. El presidente de Ucrania continúa insistiendo que debe tener esta autorización porque, según él, atacar a Rusia obligará a esa nación a buscar la paz, donde usted y yo conocemos cuál es la paz que busca Zelensky, que es el retiro total de las Fuerzas Armadas rusas de Ucrania, incluyendo de Crimea. Y la alegada paz en estos momentos que busca el presidente Putin es el control total de la provincia de Donetsk, de Lugansk, de Zaporizhia y de Gerson, y que Ucrania reconozca que Crimea le pertenece a Rusia. Yo sigo con la misma opinión de que el armamento utilizado dentro de Rusia, mientras los rusos continúan avanzando en la zona de Donbass, es armamento desperdiciado
por Ucrania. Aliado de Putin predice que Estados Unidos va a colapsar en una inminente nueva guerra civil. El señor Dmitry Medvedev, ex primer ministro de Rusia, ex presidente de Rusia y director actual de la Seguridad Nacional de Rusia, abrió su boqueta otra vez. Recordemos que este señor se ha pasado durante meses amenazando al occidente con el armamento nuclear de Rusia, donde el 7 de septiembre habló en contra de los Estados Unidos y de los chupamedias aliados de los Estados Unidos, donde naturalmente utilizó una palabra mucho más fuerte que yo no puedo mencionar por aquí. En sus nuevas amenazas dijo que debido a las políticas en contra de Rusia por la administración del presidente Biden, que se va a desatar una guerra civil en los Estados Unidos, donde además arremetió contra Kamala Harris, calificándola de ser una mujer estúpida y sin experiencia. Además se puso a mencionar teorías conspiralocas de los cuanistas, hablando del Deep State o Estado profundo en los Estados Unidos, diciendo que ese Deep State no le va a permitir al presidente Trump, si es elegido, revertir todas las sanciones contra Rusia. Ya por varios meses el señor Dmitry Medvedev ha estado impulsando o presentando la idea de que en los Estados Unidos va a ocurrir y tiene que ocurrir una guerra civil para que entren en razón, donde naturalmente esa guerra civil será en beneficio de Rusia. Durante el día de ayer me pidieron mi opinión personal sobre el respaldo del presidente Putin la semana pasada hacia la señora Kamala Harris, donde en pocas palabras yo contesté que las expresiones del presidente Putin eran realmente para favorecer a su candidato al presidente Donald Trump, donde en este espectáculo para afectar las elecciones en los Estados Unidos, Donald Trump alegadamente, como en una obra de teatro, siguiendo un libreto, expresó su molestia de que Putin respaldara a Kamala Harris. Señores, esto es simplemente para evitar que la relación entre Trump y Putin afecte negativamente la campaña política de reelección del señor Donald Trump y para coger de sananos a los tontos útiles. El señor Dmitry Medvedev, donde se cae de la mata que su candidato es Donald Trump, a la pregunta sobre el respaldo de Putin hacia Kamala Harris, lo que dijo fue que Putin respalda a Kamala Harris porque sabe que Rusia la vencerá fácilmente. Para mí, la realidad es que con Kamala Harris, y dependiendo cuál sea la composición del Congreso de los Estados Unidos, que tal vez es más importante de quién sea el presidente, bajo una administración demócrata se van a continuar las ayudas a Ucrania y los esfuerzos para cancelar la decisión de los jueces del Supremo del Partido Republicano que dictaminaron que un presidente está sobre la ley y que ni siquiera tiene que explicar la razón de sus acciones, más los esfuerzos de eliminar la corrupción dentro de la Corte Suprema. El señor Medvedev habla de la experiencia de la señora Kamala Harris, cuando la historia dice claramente que la señora Kamala Harris posiblemente tenga más experiencia gubernamental que la que tuvo el señor Dmitry Medvedev cuando se convirtió sin ser electo en el primer ministro de Rusia con un plumazo de Vladimir Putin. Y debo añadir, porque los hechos son los hechos, que Kamala Harris tiene más experiencia gubernamental que la que tuvo Donald Trump cuando fue electo presidente, porque Donald Trump nunca fue representante, Donald Trump nunca fue senador, Donald Trump nunca fue vicepresidente, donde su experiencia se limita a una persona que nació con una cuchara de plata en la boca, heredero de millones de su padre, que probó ser un negociante y manipulador muy astuto, que controla a sus seguidores con un poder de sugestión
como lo tiene un talentoso hipnotista. Quiero añadir que por lo menos en esta red social de YouTube me he encontrado con videos que están impulsando la preparación para desórdenes civiles que pueden ser extremadamente violentos durante las elecciones en canales de derecha que implica o que sugieren o que presentan la posibilidad de que la derecha no acepte una derrota en las elecciones del año 2024. Y debido a las expresiones del señor Dmitry Medvedev, nos tenemos que hacer la pregunta de hasta qué grado Rusia está respaldando estos desórdenes civiles, ya sea impulsando una propaganda o activando agentes dormidos, o en el peor de los casos planeando actos de violencia para causar caos, si su candidato no sale presidente. Recordemos que en la guerra todo se vale, y en estos momentos hay una guerra en Ucrania y una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Al ser Estados Unidos un país con tantas libertades, a diferencia de Rusia y de China, con su primera enmienda y su segunda enmienda, que se le aplica a todo el mundo, aunque sea un ciudadano extranjero, esto le facilita a intereses malignos que lleven a cabo operativos siniestros contra el gobierno federal y contra los gobiernos estatales dentro de la nación. Estados Unidos anuncia que consiguió la liberación de 135 presos políticos en Nicaragua. La semana pasada, Estados Unidos le dio las gracias al gobierno de Guatemala por aceptar en su territorio 135 presos políticos liberados por el gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Estas personas liberadas ahora van a tener la oportunidad de solicitar asilo político en los Estados Unidos. La noticia indica de que ninguna persona debería ser encarcelada por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la asociación y práctica de su religión. Y dice esto porque hay laicos católicos entre los liberados y estudiantes, más 13 integrantes del organismo no gubernamental que conocemos como Mountain Gateway, con sede en el estado de Texas, que es un organismo cristiano cuyo propósito es evangelizar en diferentes países del mundo. Expertos en DDHH, respaldados por la ONU, piden fuerza independiente para proteger a civiles en Sudán. En resumen, esta noticia lo que dice es que expertos en derechos humanos, respaldados por las Naciones Unidas, están pidiendo una coalición militar o de seguridad para proteger a los civiles que son víctimas de la guerra en Sudán, entre las Fuerzas Armadas del gobierno y las Fuerzas de Acción Rápida que batallan contra el gobierno de Sudán. Recordemos que los cascos azules no fueron creados para batallar contra países o fuerzas armadas y por ende no pueden ser utilizadas en estos conflictos, y por esa razón es que estos expertos están solicitando una coalición entre países para que envíen personal armado a Sudán. Aquí el problema es que cualquier coalición debe ser invitada por el gobierno establecido de Sudán, porque si no hay una autorización, entonces se convierte en una fuerza invasora, donde existe otra complicación, de que los civiles en Sudán también reportan que son víctimas de crímenes en contra de la humanidad por parte de las Fuerzas Armadas de Sudán. O sea, las Fuerzas Armadas del gobierno que se supone que los protejan. O sea, que esta coalición tendría que enfrentarse no solo a los rebeldes de las Fuerzas de Acción Rápida, sino también, según los testimonios, hay una gran posibilidad que se enfrenten contra los soldados de las Fuerzas Armadas del gobierno de Sudán. Como algunas de las mayores estrellas de derecha de las redes sociales se convirtieron en involuntarios portavoces de la propaganda rusa. Este reportaje lo que dice es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos alega que creadores de contenido de canales en redes sociales como YouTube, que impulsan ideas derechistas y de ultraderecha,
han estado trabajando posiblemente en desconocimiento para la propaganda de Rusia, ya que hay evidencias de que Rusia ha estado patrocinando y haciendo pagos millonarios a sus negocios de influencers, donde se habla en particular de una compañía de influencers que tiene millones de seguidores llamada Tenet Media. Estos influencers naturalmente se concentran en temas de la supremacía blanca y por ende en contenido racista y atacan a los demócratas e impulsan el trumpismo y la narrativa favorable a los intereses de Rusia. La noticia no indica si el Departamento de Justicia va a someter cargos contra estas personas, contra estos influencers o contra estas compañías, donde yo supongo que el Departamento de Justicia, en colaboración con el IRS, debe estar investigando si declararon el dinero recibido en sus planillas. El artículo llama a estas personas o clasifica a estas personas, a estos influencers, como idiotas útiles del Kremlin. La agencia RT de Rusia continuará trabajando en el occidente, dice editor. Esta noticia está asociada a la anterior y lo que expresa es que Estados Unidos continúa con sus esfuerzos de anular la propaganda rusa para afectar las elecciones en los Estados Unidos a favor de los intereses rusos. Y por ende, durante la semana pasada, Estados Unidos acusó al medio de noticias RT de estar tratando de influenciar las elecciones en los Estados Unidos. Además, los Estados Unidos el miércoles de la semana pasada presentaron acusaciones de lavado de dinero contra 2 empleados de RT, acusados de un esquema que utiliza una compañía americana que produce contenido en las redes sociales para controlar las elecciones del año 2024. Supongo que se refieren a la compañía que mencioné en la noticia anterior. Los Estados Unidos acusaron no solo a RT, sino también a su editor en jefe, la señora Margarita Simonyan, alegando que ella es la mente maestra detrás de esta operación para influenciar las elecciones en los Estados Unidos en noviembre del año 2024. Por su parte, la editora en jefe de este medio noticioso ruso dijo que continuará con sus labores en el occidente y que buscará maneras para burlar las sanciones de los Estados Unidos. AfD se convierte en el primer partido de la extrema derecha en ganar un estado alemán desde la época de los nazis. Varias noticias del año 2023 y del año 2024 han reflejado de que países europeos se están moviendo hacia la extrema derecha, donde, por ejemplo, tenemos la victoria de la dirigente de Italia de la derecha y la victoria de la ultraderecha en el Parlamento Europeo. En el caso de Alemania, durante la semana pasada se suscitó por primera vez desde que ganó el partido nazi de Adolfo Hitler en los años 1930, el triunfo de un partido llamado el AfD de extrema derecha que ganó las elecciones en el estado de la zona este del país llamado Turingia y quedó en segundo lugar en el vecino estado de Sajonia. Recordemos que Alemania está pasando en esos momentos por un periodo donde hay grupos de personas que quieren que regrese el sistema de gobierno que conocemos como el Reich, con ideas como las que tenía Adolfo Hitler, donde si Adolfo Hitler vivió durante el Tercer Reich, estaríamos hablando del Cuarto Reich, que en español sería el Cuarto Imperio Alemán. Esto naturalmente ayuda a Rusia en su propaganda de que han regresado los nazis para amenazar a los ciudadanos de Rusia. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.